Sean todos bienvenidos a nuestra clase de doctrina de impacto. Hace 8 días tuvimos una hermosa conferencia con el teólogo Edgardo Muñoz y con nuestro director nacional del Eje Educación, el reverendo Alexander Gómez. Y llegamos tal vez a 2 conclusiones que quiero sintetizar en solamente 2 frases. Número 1, la iglesia no pasará por la tribulación. Seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Y segundo, ¿qué decía la Biblia acerca de las señales? Que las señales son inicio de dolores, que debemos evitar caer en el síndrome faraónico de estar pendiente de las señales y no pendiente del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante, un nuevo tema, es nuestra tercera doctrina. Se trata de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: creemos en la deidad del Señor Jesucristo y su encarnación sobrenatural. Jesús es Dios y se encarnó en María. María fue elegida entre todas las mujeres, por lo menos eso le dijo el ángel: bendita eres entre todas las mujeres. Y fue elegida, el ángel le dijo: no temas, tienes que llevar un mensaje de parte de Dios, que vas a tener la bendición de tener en tu vientre al Salvador del mundo. María es la madre de Jesús encarnada, pero no es la madre de Dios. Hay una diferencia muy importante en eso. Entonces creemos en la encarnación por el poder del Espíritu Santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, el unigénito y el único Hijo de Dios. Pero usted puede decirme: pastor, pero en la Biblia dice que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por una sencilla razón: somos hijos adoptados. Somos hijos adoptivos, ¿por qué? Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, inmediatamente comienzan a obrar sobre nuestra vida cosas muy interesantes, como son la justificación, es decir, ser hallados justos delante del Padre. La santificación, es decir, comienza un proceso en que Dios nos separó para estar con Él, y un proceso de ser cada día mejores hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y otro de los tantos es la adopción. Somos hechos hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo, como vimos el domingo pasado en nuestra predicación. Somos coherederos, y el coheredero significa que no es heredero, que el heredero es quien administra la herencia y le da al coheredero la porción que él piensa que necesita a la hora y al tiempo que él necesita. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice entonces en Juan capítulo 1 versículo 16, se expresa verdaderamente la deidad de una manera muy explícita. En el versículo 16 dice: a Dios nadie le vio jamás. Y eso es verdad. El que estuvo más cerquita, Moisés, en la zarza ardiente, en el capítulo número 3 de Éxodo, donde dice que él vio como la espalda de nuestro Señor, pero que cuando llegó a aquella tierra, el Señor le dijo: quítate las sandalias porque esta tierra es santa. Y el resplandor de Moisés tuvo que ponerse un velo cuando bajó del monte, porque el resplandor de la gloria de Dios era muy impresionante para el pueblo. Entonces dice la Biblia: a nadie le vio jamás. A nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Dios está junto con Jesucristo y Jesucristo está en el seno del Padre. ¿Y qué significa que esté en el seno del Padre? No que sea inferior al Padre, no que tenga menos categoría, sino estar en el seno habla de intimidad con el Padre. Son cercanos, son uno, son Dios, Dios Padre y Dios Hijo. Por eso decimos que creemos en la deidad de Cristo. Y además dice: Jesús mismo reconoció su deidad cuando dijo: el que me ha visto a mí,
¿Qué dijo? Ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. A Tomás le dijo, Tomás dijo, muéstrenos el camino al Padre. Dijo, o sea, como hablando en plata franca. Yo creo que estuviera en esta época, le dijo, hijo Tommy, pero me has visto a mí todo el tiempo, pues, ¿cómo no has visto al Padre? Yo soy el que represento al Padre. Y si tú repasas un poquito Hebreos capítulo 1, versículo 1, ahí vas a encontrar la deidad de Cristo, que esa fue nuestra prédica del domingo y en la cual puedes mirar ese texto para tener mucho más referencias. También reconoció a adoración. Mateo capítulo 2, versículo 2. Leamos qué dice Mateo capítulo 2, versículo número 2. Habla de la visita de los magos de Oriente. Llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Y el único digno de adoración se llama Dios, el Señor Jesucristo. A nadie más adoramos en esta tierra. Y en el versículo 11 y 12 dice, y entraron en casa y vieron al niño con su madre María y postrándosele adoraron. Y abriendo tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, que representan el oro la realeza, el incienso la adoración y la mirra el dolor y el sufrimiento. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. También él ejerció autoridad divina perdonando pecados. A muchas personas él le perdonó pecados, especialmente a algunos enfermos. Por ejemplo, a la mujer adúltera, bueno, esta no estaba enferma, pero que fue sorprendida en adulterio, le dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, pero vete, ¿pero qué? No peques más. Al paralítico le dijo, levántate de tu lecho, tus pecados son perdonados, camina, pero deja de pecar para que no te venga alguna cosa peor. Y los fariseos, los escribas y los herodianos, todas las sectas judías siempre le estaban diciendo, ¿con qué autoridad tú puedes perdonar pecados? Y Jesucristo, el Hijo de Dios, Él perdonó todos nuestros pecados. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre preciosa para que tú y yo podamos ser salvos, para que podamos ser hijos de Dios, para que podamos ser justificados, santificados, para que tengamos redención, para tantas cosas, pero especialmente para que vayamos delante del Padre. Recuerda esa escena tan hermosa, tan linda, que dice que el velo del templo se rasgó en dos y tuvimos acceso directo al Padre que antes no se tenía, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos al Padre, ¿qué decimos? Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia dice también que sus discípulos le reconocieron como el Hijo de Dios. Y la pregunta al apóstol Pedro fue, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces el Señor, los apóstoles le dicen, unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista y otros otro profeta. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió a Pedro, bien has dicho, Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús ante Herodes y ante Pilatos le preguntaron insistentemente, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor dijo, tú lo has dicho. Así que la deidad del Señor Jesucristo es reconocida en la palabra. En muchos textos, nos daría aquí toda la noche repasando los textos, pero también es reconocida por Él mismo, como diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Eso fue lo que enfureció al sacerdote Anás y Caifás, que cogieron y rasgaron sus vestiduras y inmediatamente lo apresaron por decir que Él era el Hijo de Dios. La Biblia declara muchos aspectos de la vida de Jesús que tienen relación unos con otros y que vamos a ver más adelante, pero que quiero sencillamente enumerar
para darte tiempo de que alistes tu Biblia. Su nacimiento virginal, por ejemplo. Su vida sin pecado. El que estaba sin pecado por el pecado sufrió sacrificio. Los milagros, la cantidad de milagros que están relatados en los 4 evangelios y también en el libro de los Hechos. Su obra vicaria en la cruz. Su resurrección corporal de entre los muertos. Y su exaltación a la diestra de Dios. Recuerde que hace 8 días dijimos, después de haber perdonado nuestros pecados, ¿a dónde se fue Jesús? Se fue tranquilo, como quien dice, mi misión cumplida, me voy, me siento a la diestra de Dios Padre. ¿Pero se quedó ahí? No, está intercediendo por nosotros, hablando con el Padre desde el trono, intercediendo por nosotros. Y eso dice el apóstol Juan, si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo, y por todos aquellos que quieran venir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, perdona mis pecados. No quiero seguir en esta vida que no me lleva a ningún lado. Y se pueden arrepentir de sus pecados, Él los perdona, los echa al profundo del mar, no se acuerda más de ello, y damos una nueva vida en Cristo. Bien, analicemos un poco más acerca de la enumeración que he hecho de los muchos aspectos de la vida del Señor Jesucristo. Pero quiero que alistes tu Biblia, que tengas un momento ahí, toma tu tinto y alista tu palabra, porque vamos a usar la palabra del Señor, la Biblia, para analizar cada uno de estos aspectos. Recordemos entonces nuestra doctrina fundamental. Creemos en la deidad del Señor Jesucristo y en su encarnación sobrenatural. Y listamos algunas cosas, algunos aspectos en relación a la vida de Jesús que vamos a explicar brevemente porque nos llevaría demasiado tiempo explicarlos todos en detalle. El primero es su nacimiento virginal. Según Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que al enterarse José de que María estaba embarazada, quiso dejarla en secreto. Claro, era bastante difícil para él. Claro, porque no quería difamarla, dice la palabra, infamarla, dice exactamente Reina Valera. Entonces se le aparece un ángel y le da esta tremenda revelación, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora vamos a leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos del 31 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que también el Señor se le reveló por medio del ángel tanto a José como a María, para decirles que María iba a quedar embarazada del Espíritu Santo y que iba a concebir un hijo, y ese hijo sería el Hijo de Dios. Otro de los misterios grandes de la revelación del Señor. El Señor no dice cómo, y para nosotros es como complicado pensar eso, pero la palabra dice que así fue. Y debemos dar fe a lo que dice la palabra. Tal cual, como está escrito en la palabra, así lo debemos entender. Sí. Igual que no podemos explicar la Trinidad en todo su sentido, en toda su profundidad, pero la palabra nos dice que están
las tres personas representadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual que esto, esta concepción es bastante difícil de creer, Claro, pastor. y muchas veces las personas atacan diciendo, explíqueme cómo fue eso. Pues no tenemos una explicación certera y No. cualquier cosa que nosotros podamos decir no tendría un sustento verdadero. Tal vez como lo que hemos respondido en algunas oportunidades. Cuando estemos delante del Señor en su presencia en el cielo, Él nos responderá Sí, tantas inquietudes. Probablemente sí, probablemente el Señor nos responderá o no sabemos qué vaya a pasar allá tampoco en el cielo. Lo cierto es que Él nació de María virgen. Y ahí está todo este andamiaje histórico en donde una mujer desposada con un hombre, o sea, comprometida, no estaban casados, estaba solamente comprometida, y ese compromiso a veces duraba un año o más, y luego entonces venía ya el casamiento. Y en ese periodo de desposorio es que María queda embarazada y José decide dejarla, pero ya vimos lo que el ángel tanto a María como a José les habló. Y pastor, ahí es difícil de entender tanto a José de que le digan eso como a María de que se le aparezcan. Entonces, ahí es cuando Dios definitivamente sí escogió a la mujer que tenía que ser la madre de Jesús, una mujer pues perfecta en todo sentido, ¿cierto? Claro, María era, por eso dice, bendita entre todas las mujeres. Así debemos de ser como la palabra dice, que imitemos a esta mujer que pues para ser escogida debió tener bastantes virtudes, así es. Nuestro modelo es Cristo, pero claro, sí, tienes toda la razón que para una mujer es importante mirar también la vida de María. Siempre queremos tener un ejemplo. Número 2, entonces ya vimos su nacimiento virginal, su vida sin pecado. ¿Qué dice Hebreos 7:26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando entonces el autor de los Hebreos de nuestro Señor Jesucristo. Dice santo, inocente, sin mancha. Así es. ¿Qué dice primera de Pedro 2:21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y hay múltiples versículos donde nos habla de que el Cordero inmolado Jesucristo, nuestro Señor, la roca salvadora, fue un hombre sin pecado. Cargó los pecados de todo el mundo, pero fue la persona que está sin pecado. Por eso nosotros debemos tratar de imitar, tratar de llegar a la estatura de Cristo. Bastante difícil, pastor, porque claro que no es imposible. Si estamos en la presencia del Señor continuamente, de pronto se tiene que hacer más fácil, porque no se halló en él ni pecado y ni se halló engaño en su boca. Y hoy en día pues las mentiras están muy dadas a las personas o a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Sí, claro, o sea, nuestro pecado puede ser ocasional, pero hay gente que repite y repite el mismo pecado, hay gente que es mentirosa y sigue siendo mentirosa y a pesar de que sabe que está diciendo una mentira, la dice y la dice y la dice. Entonces a eso es que se refiere el apóstol Pedro. Está diciendo, él nos dejó ejemplo, ¿sí? ¿De qué? Ahí es donde... De que si ese pecado en el que tú tienes, porque hay gente que tiene pecados ocultos. ¿Resiliencia? No, resistentes, repetitivos. Uh-huh. Hay gente que le encanta mentir y mienten por nada. Y así era en su vida pasada, pero ahora el Señor está diciendo, no mintáis. Por eso es tan hermoso estar en la presencia del Señor, porque con Él sí definitivamente nos sentimos bien amparados. Claro, entre tú más ores, entre tú más leas la palabra, entre más tu vida esté llena del Señor, pues menos posibilidades va a haber de que peques. Claro, pastor, y sobre todo que la mentira y el pecado pues van tan ligadas
que todos pasamos por esto, pero algún día tendremos que estar confrontándonos con el Señor. Y ahí tenemos que ir cambiando. Dice la Biblia que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta delante del Señor. Ese es un versículo que hay que tener en cuenta. Así es. En tercer lugar, sus milagros. En Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estamos hablando del primer discurso de Pedro después de que son llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces la gente dice están borrachos porque estaban hablando las maravillas de Dios en diferentes lenguas, partos, medos, elamitas, los que venían de Chipre, los que venían de diferentes lugares de Judea, y cada uno hablaba en su propia lengua, es decir, en inglés, en francés, en alemán, en polaco, y hablaban las maravillas de Dios. Entonces algunos dicen no, es que están borrachos. Pedro se para exponer su primer discurso, que es toda una apología a la obra del Señor Jesucristo, y entonces dice esto, que los prodigios y los señales que Jesucristo había hecho, o que Dios había hecho por intermedio del Señor Jesucristo, eran suficientes. Y después en Hechos 10 lo repite el apóstol Pedro. En 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el contexto de esto es, aquí está hablando también el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Entonces ahí está hablándole él, y dice que toda la gente, toda aquella casa y todos los vecinos y los que había convocado Cornelio se convirtieron al Señor. Y evidente, o sea, los 4 evangelios están salpicados de los milagros que Dios hizo. Sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, hizo señales en el mar, hizo señales con la tempestad. Y pastor, también la forma tan hermosa, me encanta como él hablaba, en esas parábolas tan hermosas, y cada vez que uno lee la palabra, cuando él está enseñando, es definitivamente algo hermoso. Le tengo una muy buena noticia, pastora. Sí. Vamos a tener una clase especial sobre la pedagogía de Jesús. ¡Qué belleza! Cómo Jesús enseñaba. Hermoso. Y va a ser muy interesante. Hermoso porque, pastor, a todos nos gusta enseñar. ¿A quién no le gusta enseñar? Entonces, qué hermoso. No nos perderemos esa enseñanza. Otro de los aspectos de su obra vicaria en la cruz. En 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces podemos preguntarnos qué significa obra vicaria. Pues la definición de vicario, que proviene del latín vicarius, es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquel que tiene la facultad de reemplazar a otro individuo, asumiendo sus funciones y desarrollando su labor. Es decir, un vicario es como una persona que reemplaza a otra persona y la cual asume sus funciones. Por eso dice la Iglesia Católica que el Papa es el vicario de Cristo. Cosa bastante difícil de creer, reemplazarlo, ¿no? Porque ¿quién puede reemplazar asumiendo las funciones y desarrollando la labor que venía desarrollando Jesús? Bastante Entonces difícil. aquí está hablando de su obra vicaria, porque Él nos reemplazó, Él tomó nuestro lugar en la cruz, que era lo que nosotros nos merecíamos, y nos hizo justos delante del Padre. Así es lo que está diciendo acá. Claro, el Señor
nos usa, somos instrumentos de Él, pero no somos nunca el reemplazo de Él. Sí, Es pero ¿por diferente. qué decimos que su obra vicaria en la cruz? ¿Qué significa vicaria en la cruz? Vicaria en la cruz significa que Él tomó nuestro lugar, Él nos reemplazó, Él asumió nuestro pecado y por eso Él fue condenado y fue muerto en la cruz del Calvario, Por eso fue por tan nuestros difícil, pecados. tan duro, porque era los pecados de tantos, la sanidad de las enfermedades de tantos, por eso lo vimos sufrir tanto. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Totalmente claro, como Dios lo del dice el cielo. apóstol Pablo aquí, para expresar lo que hablamos de la obra vicaria. O sea, el que no conoció pecado fue vicario, o sea, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Bien, también hablemos de su resurrección corporal en quinto lugar. En Mateo 28:5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, los 4 evangelios narran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y no solo se queda en los evangelios, a través de todos los hechos, lo que predicaron los apóstoles. Ahora que en el devocional estamos viendo el libro de los hechos y estamos viendo cómo se cumple la palabra que el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya vimos nosotros en los devocionales cómo todo lo que pasó en Jerusalén, cómo ellos fueron esparcidos, cómo se fue la palabra a Judea, luego a Samaria, y ahora estamos viendo hasta lo último de la tierra con los viajes del apóstol Pablo. Y el mismo Señor Jesús dijo, destruiré este templo, pero en 3 días lo levantaré. Y él mismo anunció su muerte, pero anunció siempre su resurrección. ¿Sabe, pastor, que eso es lo que me encanta también del Señor, que hablaba unas cosas que uno no podía creer? Por eso ellos no creyeron en el momento. ¿Cómo así que va a levantar el templo en 3 días? Pero a veces no entendemos la palabra porque es tan hermosa como Él la dice, que toca escudriñarla, entenderla y ver cómo Él es que está hablando y diciéndonos tantas cosas en tan pocas palabras. En esa ocasión hizo una figura con el templo, pero Él claramente les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los gentiles, sea sacrificado, muera y resucite al tercer día. Pero los apóstoles estaban más interesados en quién sería el primero, quién se iba a sentar a la diestra, quién se iba a sentar a la derecha, cuándo iba a restaurar el reino de Israel, y le restaron importancia a lo que decía el Señor Jesús. Y pastor, hoy en día también se ve lo mismo. Nosotros los hombres o los humanos siempre estamos pensando tal vez en el poder, tal vez en otras cosas que tal vez no, es lo que Dios no lo quiere, ¿no? Sí. Bien, finalicemos en sexto lugar diciendo su exaltación a la diestra de Dios. En Hechos 1:9 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces allí está el momento que narra Lucas, cuando el Señor Jesucristo es llevado a los cielos para sentarse a la diestra de Dios. También lo relata Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo mismo entonces en el discurso de Pedro, él hace referencia a su exaltación. Y uno de los versículos más bonitos que habla de
la humillación de Dios, pero la humillación de Jesús y la humillación, pero también la exaltación de Dios. A ver, repito porque se me confundieron las letras, las palabras. Así es. Que habla de la humillación de Jesús como Dios al hacerse hombre, al hacerse siervo, pero también habla de la recompensa, o sea, de la exaltación que Dios le dio. Y está en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que casi todos lo sabemos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso, pastor. Y mira lo hermoso y que dice que todos debemos de doblar rodilla. Toda solamente rodilla se doblará. delante del Señor, para Toda Él. rodilla se doblará. O sea que los que no se arrodillan tienen que arrodillarse. Algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Además que uno siempre ve en la Biblia que Jesús siempre estaba arrodillado. Uno nunca, no he leído en la palabra que diga que Jesús hablaba con el Padre caminando, sino siempre lo muestran arrodillado, pastor. Pienso que es como una humillación delante del Padre. Cuando uno pide, uno se debe de humillar delante del Señor, ¿verdad? Sí, podemos orar de diferentes maneras, pero como que a uno le queda a veces complicado, especialmente cuando uno está en su devocional personal o en su tiempo a solas con Dios, como quedarse acostado entre las cobijas y ahí orar, sino que pues, sí, puede ser momentos cortos, sí, pequeños no, momentos, pero la sí, mayoría de las veces sí, definitivamente. Cuando yo esté en mi devocional debo arrodillarme. Así es. Pero acá no está hablando de la posición en tanto sino que aquí está hablando es de cuando dice toda rodilla se doblará, es todo el mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. Esto está hablando del final de los tiempos, donde todos los que han creído y los que no han creído doblarán su rodilla, es decir, darán reconocimiento a Dios creyéndole a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y toda lengua debe de confesar, también debemos de confesar que el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, definitivamente. Sí. Bien, hemos finalizado nuestra clase de doctrina y creo que hemos tocado aspectos fundamentales de la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos hacen afirmar nuestra doctrina, que creemos en la deidad de Cristo. Así que vamos a profundizar en algunos aspectos porque la vida de nuestro Señor Jesucristo nos daría para hablar aquí sin parar muchos años de nuestra vida. Así que solo mencionamos algunos aspectos como el nacimiento virginal, sus milagros, su obra vicaria en la cruz, pero les prometo que haremos unas clases de doctrina donde hablaremos de sus milagros, por ejemplo, de las parábolas, de la manera pedagógica del maestro y tantos otros temas que son tan interesantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos falta un tema importantísimo que es los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Así que no te pierdas la próxima clase. El miércoles te esperamos a las 7 de la noche. Conéctate por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Y no dejes de acompañarnos los viernes a las 7 de la noche en Noches de Impacto, Noches con Jesús. Y los domingos en nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana, un servicio de impacto. Y no me resta más que despedirme en esta noche, darle las gracias por su compañía. Por favor, profundice en estos aspectos porque acá damos solamente como un pincelazo, el ABC, pero esto tiene mucha mayor profundidad. Envíenos sus preguntas al WhatsApp que aparece acá abajo en pantalla. No deje de preguntar, hay algunos que son un poco tímidos. Pregunte, porque el que pregunta llega a Roma, dice el dicho. Así que nos vemos de hoy en 8 días, que Dios los bendiga. Y recuerda siempre, Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo.